Funcionamiento completo de este carrete, el Cautiva 2 Salu 5500. Bien, es un carrete que lleva conmigo 2 años. Ya se lo he hecho una vez, ahora haremos la segunda. Un par de cositas. Por un lado, primero, cuando adquirimos un carrete, con él nos suelen venir unas instrucciones y al mismo tiempo el despiece del mismo. Utilizarlo si tenéis cualquier duda, si no, podréis encontrar los distintos despieces de vuestro carrete por internet. Por otro lado, vamos a utilizar una grasa, en mi caso es una grasa con base de teflón, ya que se adhiere muy bien a las partes y no va saliendo disparada contra las paredes de la carcasa del carrete. Y una tercera cosa os voy a comentar es el tema de los rodamientos. Tened cuidado, no utilicéis destornilladores ni nada con punta para extraerlos, ya que podemos dañar el sellado que llevan los mismos, tanto sean los de la manivela como los del rotor. Si os parece, vamos a desmontar el carrete, lo vamos a limpiar, lo vamos a volver a engrasar y volveremos a montar para que nos vaya perfectamente y nos dure mucho más tiempo aún. Retiramos la bobina. Quitamos el disco de fricción y el disco dentado. Soltamos el tornillo que sujeta la arandela. Con una llave soltaremos la tuerca del rotor. Retiramos la manivela. Retiramos la cubierta trasera. Quitamos los 3 tornillos de la tapa. Empujando ligeramente el rotor hacia adelante, extraeremos la tapa. Con un botador haremos una ligera presión para extraer el rodamiento. Sacamos las arandelas del engranaje principal. Giramos el rotor para dejar al descubierto el tornillo que sujeta la aguja del rotor. Lo soltamos y con un poco de presión sacamos la aguja. Retiramos el tornillo y la arandela. Ahora podremos sacar el rotor. Retiramos el engranaje principal. Quitamos los 2 tornillos que sujetan la pletina de la leva de la aguja. Y extraemos la leva de la aguja. Soltamos el engranaje de la leva y lo sacamos. Sacamos el rodamiento. Soltamos la camisa del rotor. Traemos el casquillo delantero y la arandela trasera. Retiramos la tapa retén del rodamiento. Y sacamos el rodamiento. Sacamos el eje del rotor. Retiramos el engranaje del rotor. Sacamos la arandela y el rodamiento inferior. Sacamos también el otro rodamiento de la manivela. Ya hemos desmontado completamente toda la maquinaria de nuestro carrete. Ahora limpiaremos todo y volveremos a montarlo. Aplicaremos un poco de grasa en la base del rodamiento para el engranaje de la aguja. Colocamos el rodamiento haciendo una ligera presión. Le aplicamos unas gotas de aceite. Insertamos el rodamiento de la manivela. Colocamos el engranaje
de la leva de la aguja. Colocamos la tapa y el tornillo. Volvemos a montar el tornillo sin fin del rotor colocando el rodamiento. Aplicamos un poco de aceite en el rodamiento del engranaje del rotor. A continuación, echaremos un poco de grasa. Insertamos el casquillo. Y colocamos el engranaje del rotor en su sitio. Aplicamos un poco de aceite en el antirretorno del rotor. Insertamos el rodamiento en la camisa del rotor, aplicamos un poco de aceite y colocamos la tapa. Colocamos la última arandela en el eje del rotor. Colocamos la camisa del rotor en su sitio. Y apretamos. Insertamos el casquillo separador del rotor. Aplicamos una gota de aceite en el rodamiento de la leva de la aguja. Aplicamos grasa en el carril de la leva de la aguja y lo colocamos en su sitio. Colocamos el carril de la leva y lo fijamos. Aplicamos grasa en los dientes del sinfín del rotor. Aplicamos grasa en los dientes del engranaje principal. Lo insertamos en su sitio moviendo ligeramente para que todos los dientes vayan a su sitio. Volvemos a colocar el rotor. Ponemos la arandela y la tuerca en la aguja del rotor. Insertamos la aguja y la colocamos en su posición. La fijamos con su correspondiente tornillo. Colocamos las arandelas separadoras en el engranaje principal. Colocamos el rodamiento en la tapa. Atornillamos la tapa. Fijamos la tuerca del rotor y colocamos la arandela en su sitio. Colocamos el tornillo que retiene la arandela del rotor. Atornillamos la cubierta trasera. Colocamos el disco dentado. Y el disco de fricción. Ya podemos montar la bobina y comprobar que nuestro carrete funciona perfectamente.